El rector de la Universitat de Barcelona i de tota la comunitat universitària volia donar la benvinguda a aquest acte, totes les persones assistents, professores, professors, professionals i totes les persones que esteu interessades en aquestes temàtiques, que és un plaer per mi per dos motius, tant com a vicerectora com a sotsdirectora del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà, que tinc el gust, l'honor i la satisfacció de pertànyer com a sotsdirectora del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà ja pràcticament 10 anys. És una relació intensa i molt, de veritat, molt fructífera. Aprofitar per excusar a la directora, la doctora Carme Gómez Granell, perquè per un imprevist familiar d'última hora no es pot acompanyar, però en fi, esperem que tot vagi bé i després puguem explicar-li l'èxit de la trobada d'avui. És un plaer trobar-nos aquí també perquè, bé, tot l'acte, que jo només faré una breu presentació perquè, com sempre, els plats forts, les coses interessants, a vegades no venen amb els entrants, sinó amb el que segueix. Però sí dir-vos que és una doble satisfacció perquè l'acte que tenim previst a partir d'ara és presentar una publicació que és el producte d'un treball exhaustiu que han fet unes persones, i això encaixa amb els objectius primordials del que és també l'acadèmia, la universitat, que és la recerca, la difusió i compartir coneixement i crear coneixement. Així mateix l'Institut d'Infància i Món Urbà, que una de les seves missions també és contribuir a visibilitzar aquells aspectes de la recerca que per les circumstàncies que siguin no es visibilitzen suficientment, centrat en infància i família, sobretot, i tota una sèrie de problemàtiques socials que en aquest moment podríem dir que malauradament algunes d'elles són de molta actualitat. Bé, jo tinc el gust de compartir de moment a la taula amb la senyora Sandra Gil, que ella és l'autora del llibre. També, com no, hi agraïm la seva presència al senyor Javier de Luca, que, entre altres coses, si no em falla la memòria, ha fet un pròleg molt interessant d'aquest llibre, per el poc que he pogut mirar així, les lectures d'aquesta diagonal, però que això promou l'interès a continuar. I com no, la companya Clàudia Pedone, que és una companya investigadora de l'Institut d'Infància i Món Urbà. Les tres persones són expertes en aquestes temàtiques, en recerca, en divulgació, formació, etc. I a més també a nivell personal, li comentava al senyor Javier de Luca que aquest migdia hem tingut un acte extraordinari a la Universitat de Barcelona, que s'ha fet la investidura del doctor honoris causa, el professor Etern Morin. Ha estat un plaer, i una de les coses maques en el seu discurs era la comparació entre els interessos de recerca que tenim les persones, els interessos de recerca, de formació, amb les pròpies històries personals. Jo diria que les tres persones que tenim aquí a la taula, m'excloc perquè no he participat en aquesta obra, en aquesta recerca i en aquesta obra, però que tinc moltes coses en comú. Doncs també hi ha una història de vida, una sèrie de situacions humanes que tenen molt a veure amb els temes d'interès d'estudi i sobretot d'aprofundir del treball empíric i de difusió i contribuir al coneixement. Jo, sense més preàmbuls, li passaré la paraula a la doctora Clàudia Pedone, que introduirà per a la presentació dels diferents ponents una mica estructurada l'acte. Moltíssimes gràcies, benvinguts, benvingudes, i segur que disfrutarem molt amb tot el que a partir d'ara podrem compartir. Moltes gràcies. Doctora Pedone, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Carmen. Desde el área de inmigración del CIMU y desde nuestro grupo de investigadoras interdisciplinarias de investigadoras migrantes, es una alegría presentar hoy aquí el libro de Sandra Gil Araujo. Quienes seguimos desde hace varios años de cerca sus investigaciones y sus trabajos conocemos que su aporte siempre es innovador. Tiene una mirada crítica y aguda sobre las concepciones que sustentan las actuales políticas migratorias. Y en el caso de este libro que hoy presentamos, Las argucias de la integración, políticas migratorias, construcción nacional y cuestión social en el contexto europeo, español y autonómico,
Es un análisis empírico de los planes de integración de inmigrantes elaborados por la Generalitat de Cataluña y por la Comunidad de Madrid, considerando el marco español y europeo, que vincula las políticas de integración con los procesos de construcción nacional y las formas de gobernar la cuestión social. Esta mirada analítica no cabe duda que es un aporte inédito en las investigaciones realizadas hasta el momento sobre esta problemática. Sandra Kiel es doctora en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Legislación y Políticas Migratorias por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido investigadora de diversas instituciones públicas y privadas, como el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, el Transnational Institute en Ámsterdam, el Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Es una conferenciante y docente asidua en distintas universidades, no solo de Europa, sino también de América Latina. Colabora con diferentes asociaciones de mujeres inmigrantes y actualmente es investigadora en el programa Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación en un proyecto europeo denominado Eurosphere del Instituto, en el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada. Y dentro del CIMU es investigadora de dos de los proyectos más grandes que llevamos dentro del área de inmigración, que es un proyecto europeo sobre género, inmigración y relaciones interculturales, y actualmente un proyecto I+D, donde estamos investigando la incidencia que tienen las políticas migratorias familiares en las estrategias de las familias migrantes latinoamericanas. Tiene una serie de publicaciones que yo creo que ahora se condensan, por suerte, en este libro, pero algunas que podemos resaltar como Migraciones latinoamericanas hacia el Estado español, la reactivación del sistema migratorio transatlántico, Discursos políticos sobre la nación en las políticas catalanas de integración de inmigrantes, Redefiniendo las fronteras de Europa, desplazamiento y externalización en el proceso de construcción de una política migratoria comunitaria. También nos acompaña Javier de Lucas, que, como decía Carmen, es el autor del prólogo de este libro. El doctor Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Es director del Colegio de España en París y fue presidente del Centro Español de Ayuda al Refugiado entre el 2008 y el 2010. También es fundador y primer director de la Cátedra Mediterráneo de la Universidad de Valencia y miembro del Comité Científico de la Cátedra Cañada Blanche de Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Valencia. A mí también me gustaría resaltar, no solo la mayoría conocemos la trayectoria del doctor Javier de Lucas en el ámbito académico, pero también tiene una muy importante actividad en todo el tema de derechos humanos e inmigraciones, y una participación muy importante en el trabajo con ONGs y con su grupo de estudios sobre ciudadanía, inmigración, multiculturalidad y minorías de la Universidad de Valencia, que dirige desde principios de la década del 90. En este ámbito concreto de la relación entre derechos humanos y migración ha participado junto con su grupo en una gran cantidad de foros, seminarios, jornadas, encuentros de sensibilización, sobre todo relacionados con el mundo del derecho, y ha colaborado en tareas en buena parte de ONGs de apoyo a inmigrantes y asociaciones de inmigrantes. También entre estas tareas ha dedicado una especial atención a la formación crítica de profesionales en el ámbito de la justicia, participando en programas de formación de abogados, jueces, magistrados sobre inmigración, multiculturalidad, globalización, minorías, así también en el ámbito de la policía, en los programas de formación de las escuelas de policía en comunidades autónomas como en Cataluña o en el País Vasco. Y también tiene vinculación con el Instituto de Derechos Humanos en América Latina, y otros de sus campos de interés también muy interesantes son vincular el cine y la mediación.
tiene una gran cantidad de publicaciones, libros y artículos en revistas españolas, extranjeras, sobre teoría y filosofía del derecho y derechos humanos, en particular sobre la obediencia a la ley, la objeción de conciencia, la insumisión, los problemas jurídicos relacionados con la solidaridad, el voluntariado, el racismo, la xenofobia, la inmigración, el derecho de las minorías. Podemos citar algunos como Europa, derechos, culturas, la integración de los inmigrantes, la participación social y política de los inmigrantes, el informe sobre la conveniencia y la oportunidad de la ratificación por España del convenio del 90 de la ONU sobre derechos de los trabajadores inmigrantes, sus familias, y la igualdad en los derechos, claves de la integración. Yo creo que aquí tenemos dos expertos en estas cuestiones que nos van a ilustrar mucho. Agradecerles mucho la presencia de Javier, que nos ha apoyado también en esta actividad de nuestro grupo de investigación, y sin más les dejo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido, muchas gracias al CIMU y a Claudia especialmente por la organización de esta presentación, y a Javier por el prólogo, por supuesto, ya lo agradecí en el libro, pero también por haberse tomado la molestia de venir por tan poco tiempo desde París. Yo voy a hacer una breve repaso por un poco la historia del libro y señalar o resaltar algunas cosas que me parecen las más interesantes para este lugar, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que estoy hablando en Cataluña, y una parte importante de mi trabajo se refiere al análisis de las políticas de integración catalanas. El libro este está basado en mi tesis doctoral. El trabajo de campo arranca desde el año 2002, una parte se llevó aquí, otra parte en la Comunidad de Madrid. El material, digamos, empírico, el análisis empírico, son básicamente documentos, muchísimos en el caso de Cataluña, muy pocos en el caso de Madrid, porque hay muy poca elaboración realmente sobre políticas públicas en general y mucho más sobre políticas de integración en la Comunidad de Madrid. Incluso hay muy pocos estudios también sobre las políticas públicas madrileñas. Y también entrevistas principalmente con funcionarios y técnicos del gobierno catalán, a nivel de Generalitat y también en su momento a nivel de la ciudad de Barcelona, porque en un principio tenía la loca idea de hacer una comparación Comunidad de Madrid, Generalitat y también a nivel de las ciudades, pero cuando me puse a hacer el índice me di cuenta que era algo que superaba muy mucho las posibilidades concretas de realizar eso. Entonces bueno, quedó centrado en el ámbito autonómico. Pero también me pareció importante contextualizar esto en el marco más general, ¿no? de cómo se habían dado esas dinámicas en el ámbito europeo, concretamente en algunos países europeos. La pregunta, digamos, guía, que creo que es lo que estructura todo el texto y a lo que yo he tratado de responder y espero haberlo hecho, es cuándo y cómo la presencia de población inmigrante pasa a ser problematizada en términos de integración y cómo esa integración pretende ser alcanzada. Entonces, algo importante que me interesa aclarar y que es algo sobre lo que tengo que volver siempre, porque es una pregunta que siempre aparece. Mi trabajo no es una evaluación sobre las políticas, no es cuál es mejor la política de Cataluña y la política de Madrid, porque es algo que siempre me preguntan. Digamos que ese no fue mi punto de mira, ¿no? Más bien a mí lo que me interesaba es ver cómo se piensa la inmigración y cómo se piensa la integración en los distintos contextos a los cuales yo estaba prestando atención, ¿no? O sea, de alguna manera la consigna, si se quiere, metodológica sería tomar las formas de pensar como campo de exploración y no como un dato de la realidad, ¿no? Y eso me parece que es algo importante de marcar, es una diferencia con los análisis más tradicionales sobre política, que tienden se suelen centrar en las evaluaciones, ¿no?
y concretamente, en este caso, eran las formas de pensar la inmigración en el ámbito de las políticas públicas y de los discursos políticos, que es donde yo centré más bien mi mirada, ¿no? ¿Y por qué me parece importante la forma de pensar la inmigración? Porque creo, en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la creación de políticas, porque creo que justamente a través de estas políticas que los inmigrantes pasan a existir como tales, ¿no? Como figura social, digamos. Entonces me interesaba ver qué papel tienen, en este caso, las políticas de integración de inmigrantes en la construcción de categorías, ¿no? En la diferenciación de poblaciones. Y volviendo a esta pregunta de cuándo y por qué la migración pasa a ser problematizada en términos de integración, plantear esa pregunta de alguna manera lo que parte de suponer que no siempre fue pensada de la misma manera, que no siempre fue problematizada en esos términos. Por lo cual, esto lleva también a ser como una especie de historia de esas políticas, de no tomar lo que estamos analizando en un momento concreto, sino justamente en hacer la historia del devenir de ese objeto de estudio. Y esto a mí me parece que es algo fundamental, porque así descubrimos y nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? De cuestiones que creemos que son como específicas de un momento determinado, nos damos cuenta que tienen que ver con un proceso histórico concreto y también en un contexto determinado, ¿no? En el caso de los países europeos, más allá de las diferencias entre los países que yo tomé en cuenta, que fueron Francia, Inglaterra, los Países Bajos y Alemania, más allá de las diferencias de los distintos denominados modelos de ciudadanía o regímenes de ciudadanía, hay ciertas constantes, ¿no? Y una de esas constantes es que la presencia de trabajadores inmigrantes comienza a ser pensada como un problema de integración a partir de la política de cierre de fronteras de los años 70. O sea, cuando de alguna manera esa inmigración, pensada en principio como temporal, se transforma en migración permanente, en parte de esa sociedad de destino, ese es el contexto en el cual esa presencia inmigrante comienza a ser tematizada y problematizada en términos de integración. Anteriormente, digamos, los problemas vinculados a la inmigración se entendían más bien en el contexto del mercado de trabajo, de la lucha de clases, del estado de bienestar, pero no en el ámbito, por ejemplo, de la diferencia cultural, ¿no? Que es lo que empieza a emerger a partir de finales de los 70, principios de los 80, y yo creo que hoy en día nos encontramos justamente en una radicalización de esas dinámicas, ¿no? Si tenemos en cuenta recientes declaraciones, por ejemplo, de la señora Merkel sobre el fracaso del multiculturalismo, ¿no? O la creación del ministerio en Francia, por ejemplo, que es de inmigración, integración, creo que cooperación al desarrollo e identidad nacional. De alguna manera, esto es un producto de este tipo de dinámicas que se inician en este contexto. ¿Qué tiene que ver básicamente con esta conversión de súbditos en ciudadanos, ¿no? De cómo convertimos, digo súbditos porque gran parte de esa inmigración de trabajadores provienen de las excolonias de estos países, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay toda una cuestión muy interesante. Yo no me voy a detener ahora en esto, pero sí que es algo que está en uno de los capítulos de mi libro. De alguna manera, la migración en este contexto comienza a ser pensada como una amenaza, ¿no? A la cohesión y a la identidad nacional. Y cada vez más esa integración va a ir como dándole forma, delineando cuáles son los atributos que se supone que un inmigrante debe tener para ser parte de la nación, ¿no? ¿Qué hay que tener para ser alemán? ¿Qué hay que tener para ser francés? ¿Qué es ser francés, de alguna forma? Y yo creo que las primeras políticas, digamos, de integración se empiezan a elaborar hace bastante poco tiempo, en la década de los años 80. En ese contexto, por ejemplo, se facilitaba el acceso a la nacionalidad porque se entendía que el acceder a la nacionalidad era un instrumento de integración, y sin embargo hoy nos encontramos con que el acceso a la nacionalidad se ve cada vez más como un premio a la integración, ¿no? O sea que ha habido también un desplazamiento bien interesante en esta forma de pensar, y de hecho por eso los exámenes para el acceso a la nacionalidad, ¿no? Es como el premio al que ha realizado bien ese proceso de integración. O por ejemplo también esta es una dinámica que se ve
en las políticas de migración familiar, como cada vez más